Estaba meditando en las alabanzas que cantamos al principio, las dos primeras alabanzas, ¿verdad? Resaltando el amor de Dios. Y qué bueno entender que es por ese amor que usted y yo estamos en este lugar. Es cierto, está abierto a todo público, ¿verdad? Pero sabemos en el fondo que es el amor de Dios el que nos guía, el que nos trae a alabar, bendecir su nombre así en comunidad. Damos gracias a Dios. Y la tercera canción enfocaba a el resultado de ese amor que transforma, ese amor, el amor de Dios que siempre está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a ser como Cristo es. Damos gracias a Dios por ello. Y sabe que ya no estamos como antes sin Cristo. Era como estar en medio del mar en una barca sin rumbo, ¿verdad? No había sentido de nuestra existencia. Pero Dios es ese faro de luz que nos ilumina. Pueden venir niebla, puede venir temporadas, pero siempre está ese faro encendido que nos guía. Y ese es parte también del amor de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago. Vamos a continuar. Vimos la vez pasada hasta el capítulo 1, verso 16. Vamos a comenzar nuevamente en el verso 16 hasta el 27. Vamos a estar puestos de pie, amén, en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leerla como es, palabra de Dios. Dice así la Escritura: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra que es viva y eficaz, te rogamos que tu palabra, Señor, sea recibida en nuestro corazón y esa palabra tenga el efecto, Señor, para la cual tú la enviaste en cada uno de nosotros, oh Dios. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Tome asiento, amado hermano. El Salmo 34 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado, cuán dichoso, ¿verdad?, es el hombre que en Él se refugia.
Sabe, hermano, la bondad de Dios no es algo que suponemos, sino la bondad de Dios es algo que fue y es demostrada de muchas maneras a través del tiempo. Es en esa bondad que Él nos dio vida, hablando en el sentido espiritual, y también si nacemos un día, cuando fuimos babies, fue por la bondad de Dios que permitió que tengamos vida. Él nos sustenta y sobre todo nos llama a andar a nosotros los creyentes conforme a su voluntad. Esto implica saber escuchar y poner en acción sus enseñanzas. Porque solo haciéndolo, amados, es que vamos por un camino seguro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos andar bien en la vida, andemos por el camino correcto. Ese es el camino que Él ha trazado para nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y esa es una verdad que se aplica todos los días de nuestra vida. No es nuestro camino. Por eso yo digo siempre, esa canción de Frank Sinatra no va para nosotros. ¿Se acuerda esa de My Way? A mi manera. No se trata de a mi manera, se trata a la manera de Dios. Podemos sí andar a nuestra manera, obviamente que lo podemos hacer, pero vamos a tropezar fácilmente, vamos a darnos tumbos, a chocar de un lado a otro. Es mejor andar a la manera de Dios. No es un camino fácil, es un camino estrecho, angosto. No es Broadway, es, ¿cómo diríamos? Narrow way. Es un camino angosto, pero es el camino seguro que el Señor ha trazado para todos y cada uno de nosotros individualmente. Gloria sea su nombre. Vamos a pasar al punto número 1. Recordemos que Santiago escribe enfáticamente más antes, lo vimos la vez pasada en el verso 13, y dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Posiblemente Santiago escribió esto rebatiendo tal vez alguna mala enseñanza o alguna tendencia de algunos que sostenían que, bueno, las tentaciones y asimismo las consecuencias de las tentaciones venían de Dios. Recordemos, amados, que el hombre desde el pecado original siempre buscó echar la culpa a otro, ¿verdad? Y en el caso de Adán dijo, no, la mujer que tú me diste, como que le echó la culpa a Dios mismo. De allí las palabras del verso 16, exhortándoles nuevamente con un toque de ternura. Santiago escribe con mucha ternura, se va a dar cuenta a través del libro, amados hermanos míos, le dice, no se engañen, ¿sabe? Esta palabra no se engañen es traducida del griego que se repite nuevamente en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, pero en Corintios 15, 33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, por lo cual nosotros podemos también interpretar lo que escribe Santiago como que no se engañen, pero también no se dejen engañar, ¿verdad? Primero, refiriéndose tal vez a un mal concepto, a algo que aprendemos mal, y lo otro, a una mala enseñanza que podemos recibir de otra persona. No nos dejemos engañar. A lo que Santiago entró en contraparte, declara enfáticamente, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y está, sabe, hablando en un sentido absoluto, de que todo lo que Dios nos da a nosotros es bueno y perfecto. A la medida, diríamos, a la medida de cada uno de nosotros. Y viene de lo alto, dice la palabra, es decir, de su majestad.
del mismo creador del sol, la luna y las estrellas. Esta frase que dice el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación, es un poco el lenguaje que en ese tiempo se usaba. Ellos dependían en ese tiempo mucho de las estrellas para guiarse. Hoy dependemos mucho del GPS, ¿verdad? Ponemos el GPS y sabemos direccionar nuestro camino. Bueno, imagínense, en estos años no había GPS. Ellos miraban al cielo, veían las estrellas y sabían dónde era el norte, el sur, el este, el oeste, se guiaban de esa manera. Pero ¿qué pasaba cuando estaba nublado? La luna no es igual todo el tiempo, va cambiando, ¿verdad? Entonces, esas luces creadas no son tan fiables como lo es Dios, quiso decir Santiago. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Dice el Salmo 145, verso 9, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas las cosas. La bondad de Dios, amados hermanos, es evidente para todos y cada uno de nosotros y la podemos ver por donde quiera que vayamos. Amén. Por donde quiera que vayamos. Dice el verso 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas, reforzando lo que leímos más antes, que todo lo bueno viene de Dios. Y este es el mejor ejemplo, en el ejercicio de su voluntad, es decir, Santiago presentando la evidencia más grande de la bondad de Dios, tal vez en contraposición del pensamiento que había en algunos, ¿verdad? De que Dios más bien era el responsable directa o indirectamente de las tentaciones y el pecado. En contraposición a eso, Santiago dice, esta es la evidencia, esa es la disposición de Dios, es la evidencia, esa disposición que Él tuvo, ¿verdad? En el ejercicio de su voluntad de darnos vida, una vida nueva en Cristo Jesús a través de la palabra de verdad, el Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia, ¿verdad? Es como ese aliento de vida que Dios le dio a Adán. Lo formó con sus manos, pero le dio aliento de vida. Para nosotros ese aliento de vida es la palabra de verdad, la palabra de Dios. El Evangelio. Dice Pablo en la carta a los Efesios, ¿verdad? Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Esa bondad se traduce, el mejor ejemplo de la bondad de Dios es que Él nos da vida a través de su palabra. Dice también Romanos capítulo 5, verso 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados de Dios, solo viene lo bueno. Amén. Solo viene lo bueno. Tenemos cantidad de evidencias a nuestro alrededor. Piensen nada más, el aire, el agua, el sol, el fruto de la tierra, nosotros, nuestro sistema inmunológico, si Dios no nos hubiera dado sistema inmunológico, nos podemos morir hasta de un resfriado, ¿verdad? Ahí se muestra la bondad de Dios, a pesar del hombre haber caído en pecado, a pesar de la maldad del hombre, se resalta siempre la bondad de Dios, que no nos da las cosas necesariamente por mérito, ¿verdad? O condicionalmente. Sabemos que Él le da tanto al justo como al injusto. La palabra dice que el sol sale para todos y es una realidad que todos nosotros conocemos. ¿Sabe? Nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios. El tiempo que el hombre tiene la oportunidad de escuchar el llamado de Dios y arrepentirse, rendirse al Dios de toda gloria.
Este tiempo de gracia, obviamente, un día va a tener un final y en ese final se va a resaltar la justicia de Dios. Dios es un juez justo y así será y así es. Santiago escribe a judíos, ¿verdad?, convertidos al cristianismo, y no era fácil para ellos. ¿A qué estaban acostumbrados los judíos en ese tiempo? A seguir cantidad de rituales, porque ellos entendían que con esos rituales ellos permanecían cerca de Dios, ellos ganaban el favor de Dios. Rituales de toda clase, si usted va a través de la Escritura, cantidad de rituales que ellos seguían, la tradición que ellos seguían. Entonces, la lucha más grande de estos hombres era llegar a entender que a Dios no se llega siguiendo tradiciones, ni siquiera memorizando la Torá, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ni considerando la genealogía que ellos tenían, la familia de la que ellos venían, o porque eran simplemente simiente de Abraham. Ellos entendieron que eran solamente nacidos de nuevo a través de Cristo Jesús. Y apunta directamente a ellos y les marca un propósito de excelencia, diciendo Santiago, para que fuéramos, se incluye, las primicias de sus criaturas. Esa fue la primera cosecha, ¿verdad? Judíos convertidos al cristianismo, la primer cosecha. Y sabes, las primicias para los judíos de aquel tiempo eran los primeros frutos. Esos primeros frutos, por su calidad, anticipaban las cosechas que iba a venir en ese tiempo, en ese año. Amén. Y estos hombres ya judíos convertidos estaban familiarizados con el Evangelio. Algo que, bueno, todos debemos conocer muy bien, ¿verdad? El Evangelio, por así decirlo, es el ABC del cristianismo. Sin conocer, amados, el Evangelio, sería difícil entender el resto de la Escritura. Por ello Santiago dice, refiriéndose a ellos, esto lo saben. O podría decir también, esto ya deberían saberlo. Mis amados hermanos, cariñoso Santiago. Continúa el verso 19, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La palabra de Dios está destinada exclusivamente para los creyentes, para los que ya están en el camino y para los que un día van a llegar a Él. Para el resto es simplemente locura, es locura, no tiene sentido. Dice Pablo en la carta a los Corintios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabe, amados? Y eso es lo glorioso, que Dios a través de su Espíritu Santo te da la capacidad de realmente entender y recibir la palabra de Dios. Antes solamente era un nivel intelectual, pero ahora esa palabra constituye algo diferente en tu vida. Debemos recordar que la palabra de Dios en aquel tiempo estaba escrita, sí,
en forma de rollos, ¿verdad? Lo que era el Antiguo Testamento. Pero lo que es lo que tenemos ahora, el Nuevo Testamento, eran cartas que se transmitían oralmente. Eran cartas como las de Pablo, por ejemplo. La iglesia recibió una carta y había alguien que leía esa carta. Y capaz que la leía varias veces. Y capaz que había alguien que tomaba nota. No sé cómo tomaban notas en ese tiempo. Pero esencialmente la transmisión de la palabra era oral. El Evangelio al principio se transmitió así, de una forma oral. Ahí fue por el 1500, ¿verdad?, que un alemán inventó la imprenta. Y eso cambió todo. Y el primer libro que hizo Gutenberg fue la Biblia. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia fue el primer libro impreso. No hay libro más publicado que la Biblia en toda la existencia de la humanidad. Gloria sea el nombre del Señor. Por ese motivo, Santiago exhorta individualmente a los hermanos a ser prontos para oír. Prontos para oír. Pero que cada uno, dice, sea pronto para oír. Que tenga esa disposición de escuchar la palabra de Dios. Es decir, un cometido firme en nosotros, ¿verdad?, de estar atentos a lo que dice la Escritura. Dice el Señor a través del profeta Isaías, en Isaías 55, verso 3, inclinen su oído, vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Por otro lado, también Santiago exhorta, ¿verdad?, a ser cuidadosos con nuestro hablar. Él dice que sean tardos para hablar, es decir, pensar bien antes de hablar, evaluar bien, ¿verdad?, aquello que ha de salir de nuestras bocas. Más adelante en Santiago, en el capítulo 3, el mismo Santiago escribe, hablando de la lengua, ¿verdad?, refiriéndose a lo que hablamos, dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. ¿Sabe que cuando Jesús confrontaba la hipocresía, ¿verdad?, de los fariseos, estos fariseos tenían muchas tradiciones hasta en lo que era la forma de comer, y algunos le decían, pero Jesús, esos tus discípulos no se lavaban las manos como está establecido en la tradición antes de comer. Ellos no lo hacían necesariamente por higiene, lo hacían por tradición. A lo que Jesús le respondió, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Así como tardo para hablar, también Santiago exhorta a no tomar acciones precipitadas, ¿verdad?, en lo que es nuestra ira. La rabia a veces que podemos sentir. Aún esta rabia, este estado de ánimo alterado, ¿verdad?, pueda tener cierta justificación. Dice Santiago que el hermano sea tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque, amados, por nuestras acciones de ira, cuando nos exaltamos, no se va a activar la justicia de Dios en ninguna situación. ¿Qué dice la palabra? Fe mueve la mano de Dios, pero la ira no mueve la justicia de Dios. Tengamos cuidado, ¿no? Podemos a veces tomar el papel de justicieros, seamos cautos. En una ocasión Jesús iba rumbo a Jerusalén, ¿verdad? Y quiso pasar por una aldea de samaritanos, y dice la palabra que no fue recibido, no lo quisieron recibir. Porque sabían que Jesús iba como destino final a Jerusalén. Al ver esto, dice la palabra, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Ellos humanamente, ¿verdad? La ira, la rabia de ellos porque los samaritanos no recibieron a Jesús. Señor, que caiga fuego. Imagínense si nosotros tuviéramos ese poder. Muchos vecinos nuestros no existirían, capaz que algunos familiares no existirían, algunos jefes de nuestro trabajo no existirían. Tengamos cuidado de no pecar en medio de nuestra ira. Esto nos puede pasar a todos. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. En la Nueva Biblia de las Américas dice: enójense, pero no pequen. El enojo nos pasa a todos, ¿verdad? El que no, amado, escribe un libro, yo soy el primero en comprarlo. A todos nos pasa momentos que nos airamos, aún con las personas que amamos. Pero, amado, que ese enojo, que no se ponga el sol sobre ese enojo, que aprendamos a ser dóciles y no contaminar nuestra alma con ira, con enojo, y que seamos tardos para ello y lo resolvamos rápido. Continuamos en el verso 21 y en aquello que se refiere a ser pronto para oír, dice Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Amados hermanos, ¿sabe? No puede haber una incoherencia entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. La palabra de Dios no sería eficaz si la conociéramos solamente a un nivel intelectual. ¿Sabe? Hay una relación entre recibir la palabra de Dios y desechar la maldad, el pecado y la inmundicia en nuestras vidas. Le voy a dar un ejemplo. Así como el instrumental quirúrgico, ¿verdad?, en una sala de operaciones debe estar libre de toda contaminación. Generalmente el instrumental quirúrgico viene empacado, solamente la abren en ese momento porque está bajo estándares de asepsia muy grandes, no puede haber contaminación. Los mismos médicos, antes de operar, se tienen que lavar las manos, no así como nosotros, ¿no?, de una manera especial. Es todo un ritual que ellos hacen. Y ponerse los guantes es un ritual que ellos hacen. Ritual en el sentido de hacerlo de una manera cuidadosa para que no haya contaminación en su vestimenta. Asimismo, el instrumental quirúrgico, ¿verdad?, tiene que ser completamente limpio, libre de toda contaminación. De lo contrario, si hubiera contaminación, imagínense en el instrumental quirúrgico, en lugar de ser de beneficio en el caso de una cirugía, más bien esto perjudicaría mucho al paciente. Es algo que se llama cross-contamination, a veces cuando en esos afanes hay instrumental contaminado. De la misma manera, la palabra de Dios va a ser eficaz solamente en un corazón libre de maldad, libre de malicia, es decir, con esa disposición de que esa palabra haga lo que tenga que hacer en mi vida sin yo interponerme al obrar de Dios. Dice Santiago también que esta palabra debe ser recibida con humildad, es decir, aceptar que la verdad de Dios es más grande que cualquier argumento, posición, tendencia, pensamiento que nosotros podamos tener. Romanos dice: sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros determinarnos a entender que la palabra de Dios es verdad y cualquier argumento mío
puede no serlo, puede ser mentira. Dios es veraz, el hombre mentiroso. La palabra de Dios, amados, no tendría ningún efecto en un corazón soberbio, tardo para oírla, menospreciándola en aquello que nos enseña. Muchos piensan, bueno, el hombre natural, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer en ese libro? Fue escrito hace miles de años, es palabra ya pasada de moda, no está de acuerdo a las nuevas modas, a la modernidad en la que vivimos, es palabra caduca, los tiempos ya son diferentes. Pero sabe, amado, la palabra de Dios es igual a aquel que la inspiró. Y aquel que la inspiró es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo va a pasar, dice la palabra, pero su palabra no va a pasar. ¿Sabe? La palabra de Dios es para todo tiempo. De todos modos, Eclesiastés mismo lo dice, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Podemos remontarnos a años atrás, cientos, miles de años atrás, y la realidad del hombre es exactamente la misma. El hombre moderno, con todo y su avance tecnológico y científico, sigue lidiando con lo mismo de siempre. Su pecado, su maldad, su no buscar a Dios. Recibamos, amados, esta palabra como lo que realmente es palabra de Dios, no un manual litúrgico. Esto no es sugerencias de Dios para los hombres, toma lo que tú quieres, no es así. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra Dios permitió que llegue a nuestras manos como una guía absoluta de ese camino que Él quiere que nosotros sigamos. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Siempre el hombre sin Cristo ha vivido en medio de la oscuridad, pero tenemos esta palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gloria sea el nombre del Señor. Pasamos al punto 3 y continúa Santiago en el verso 22 y dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Notemos el imperativo con el que comienza este verso. Sean hacedores. ¿Sabe? Este sean hacedores es muy similar al que usa Pablo cuando dice sean llenos del Espíritu Santo. Acá Santiago dice sean hacedores. Una orden directa. Esto no es una sugerencia, un pensamiento suelto por ahí. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. La escritura es clara. La palabra de Dios, amados, no debe ser leída solamente a un nivel intelectual, a un nivel que, esté a discreción del lector de aceptar o no lo que dice, hacer selectivos, esto me gusta, esto no, aquello puedo aceptarlo y esto no, esto para mí, esto lo desecho. Tampoco nosotros oír la palabra del Señor es para aumentar solamente nuestro conocimiento teológico. Hasta en eso podemos equivocarnos. Es cierto, en este lugar se predica sana doctrina. Y tú puedes estar tal vez muy alegre, muy contento de conocer sana doctrina. Yo conozco los atributos de Dios, conozco la palabra, conozco los fundamentos de nuestra cristiandad. Pero si con todo lo que conoces
no te animas a aplicar ni siquiera un poquito, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. ¿Sabe? Y muchas veces el conocimiento de la palabra de Dios nos compromete delante de Dios mismo. Dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. O sea, tú conoces la palabra de Dios, ya es un compromiso que tienes para con Dios. No hay vuelta. Santiago usa como ilustración un espejo, ¿verdad? La palabra de Dios tiene la capacidad, si la lees constantemente, te vas a dar cuenta que es así, de mostrarnos quiénes realmente somos nosotros. Es cierto, la palabra de Dios, como dije recién, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, pero también la palabra de Dios ilumina en el interior de cada uno de nosotros. Y no me refiero necesariamente a iluminar, a darnos inspiración, ¿no? Sino ilumina como cuando uno prende una linterna y busca algo que con la luz normal no se puede encontrar. Uno usa una linterna. La palabra de Dios, amados, muestra nuestros defectos, lo que pensamos, las intenciones de nuestro corazón, nos muestra tal como somos a los ojos de Dios. Hebreos lo dice claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche esto. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Repito, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aún así, la palabra de Dios cumple esa función de demostrarnos quiénes realmente somos nosotros. Obviamente tenemos la capacidad de darnos la vuelta, irnos y olvidarnos. Esto, como lo dice Santiago, es engañarnos a nosotros mismos. Hay una porción en Ezequiel, capítulo 33, son 4 versos, del 30 al 33, Dios hablando a su pueblo, preste atención, dice: pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo: vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Podemos escuchar la palabra del Señor como una bella canción, ¿verdad? Qué prédica más linda, qué prédica más hermosa. Nos puede fascinar, nos puede gustar, satisfacer nuestro intelecto, pero si esa palabra no me lleva a examinarme, si no adopto esa palabra como mi guía, como el patrón que me ha de ayudar a medir todo en mi vida, de nada serviría en mi vida. Más aún, un día vamos a entender que si hubo profeta, es decir,
Hubo palabra, se proclamó aquí, se proclamó en tu hogar cuando abriste el libro de Dios, cuando estuviste en un estudio bíblico, hubo palabra. Nunca podrás decir que no se te habló, que no se te dijo, que no se te advirtió. Estamos poniendo, amados, por obra aquello que aprendemos de la palabra de Dios, o es simplemente una dulce canción que nos gusta escuchar de tanto en tanto. ¿Verdad que esta palabra es seria? Y es para todos, empezando con este que está aquí adelante. Si esto no me confrontara a mí, no estaría aquí exponiéndosela a ustedes. ¿Quién de nosotros no necesita constantemente que el Señor nos revise, que el Señor nos revele cómo estamos? ¿Quién de nosotros? Todos. Y de eso se trata. Seamos oidores y hacedores de la palabra. Porque así como cantamos la última canción, esa es la manera que Él está transformando nuestras vidas. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. El Señor dijo en cierta ocasión: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. No seamos, amados, oidores olvidadizos. Pasamos al punto 4, continúa Santiago esta vez mostrándonos la contraparte, es decir, aquellos que oyen y actúan conforme a la palabra. Dice el verso 25: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado, dichoso en lo que hace. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. El hacer conforme a la palabra de Dios o no hacer conforme a la palabra de Dios también, amados, nos revela cómo está nuestra relación con Dios. Dice la Escritura en Juan capítulo 14, Jesús le respondió: si alguien, ¿qué dice la Biblia? Si alguien me ama, ahí lo tenemos en la pantalla, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y sabe, ya lo dijimos varias veces, el guardar la palabra no es que usted la ponga en un lugar seguro, bajo llave, no. Guardará es que usted la guarde en su mente, en su corazón, y haya esta disposición de vivir de acuerdo a esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sabe? Habrá tiempos en nuestra vida que será difícil andar conforme a la palabra de Dios. Claro que sí. De eso se trata, ¿verdad? Niégate a ti mismo, dijo el Señor. No será fácil. Pero al final, amados hermanos, será más difícil el no haberlo hecho. El no haberlo hecho. Y sabe, esto mismo que estás escuchando en esta mañana a través de tu servidor, todos estos versos que estamos leyendo,
que sea un llamado de atención firme en tu vida. Olvídate de quién está aquí adelante, presta atención a la palabra del Señor. Entiende que ser oidor no basta, debemos ser oidores y hacedores de la palabra, de eso se trata. La palabra de Dios siempre ha de ser eficaz en la vida del creyente, ese creyente que esté dispuesto a obedecerla. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una persona humilde delante del Señor va a entender que es necesario en su vida ser enseñado, alguna vez ser reprendido, corregido, que se nos instruya. Bueno, aquel que piensa que ya lo alcanzó todo, que conoce todo, teólogo absoluto, y no está dispuesto a poner por obra, capaz que pensará que no es necesaria. Pero amados, seamos sinceros, a todos nos hace falta siempre. Y ese proceso va a durar hasta el final de nuestros días, de que el Señor siga obrando en nosotros, siga transformándonos. Y gloria a Dios, si examinas tu vida, lo que fue hace 2, 3, 4, 5 años atrás, y dices, estoy cambiando. Bueno, no eres tú, Dios está transformando tu vida, y ese es el efecto del poder de la palabra de Dios en tu vida, y a Él sea la gloria, la honra. Alguien dijo alguna vez que la palabra de Dios hay que leerla para ser sabio, creerla para ser salvo, pero vivirla para ser santo. Y esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, amados. Continúa Santiago en el verso 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Reforzando aquí lo que Santiago dijo antes, de que seamos tardos, cuidadosos en nuestro hablar. Y en estos versos nos enseña no solo la importancia de refrenar nuestra lengua, sino más aún que nuestro hablar es la evidencia de nuestra fe. Piensa, ¿cómo es tu hablar? No acá, ¿no? Porque aquí hablamos todos bonito. ¿Cómo hablamos afuera? ¿Cómo hablamos en otras situaciones, circunstancias? La palabra de Dios, el Señor mismo nos dice esto, que es una verdad absoluta. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo son mis palabras? Analicemos nuestro hablar. ¿Qué sale de nuestra boca? Y sabe, como dije, no solo cuando estamos en la iglesia, ¿cómo hablamos en el trabajo, en la escuela, con aquellos amigos, amistades no creyentes? Sabe que la forma que tú hablas evidencia tu fe. Engañar a tu propio corazón sería pensar que aún tú te consideres cristiano. Bueno, tienes licencia para hablar afuera como se te dé la gana. Es decir, no, en la iglesia hablo bien, pero afuera no, soy uno más. No eres uno más. De la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. ¿Sabe? Cuando Santiago habla de la religión vana, lo podemos entender como nuestra fe, nuestra cristiandad no aplicada en la vida diaria. Eso es una religión vana. Como contraparte, nuevamente Santiago continúa en el verso 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, una fe genuina se mostrará en acciones como las que ejemplifica Santiago, que podemos entender tomando en cuenta el contexto, ¿verdad?, en la que fueron escritas estas palabras. Sabe que en los tiempos de Jesús la expectancia de vida era muy bajita.
máximo era alrededor de los 50 años para ciudadanos comunes. Y para los wealthy people, gente de ricos que tenían recursos, podía llegar hasta 60 años, no pasaban de eso. No había vacunas, no había Tylenol, no había nada de eso que ayuda, ¿verdad? Entonces, había muchas situaciones de huérfanos y viudas en ese entonces. No había asistencia social como la que podemos gozar en este país, y de hecho orfandad y viudez en otras regiones del mundo es como condenados a morir viviendo, ¿no? Es triste, pero es así. Y la Escritura, si usted va a través de la Escritura, va a ver que Dios mismo expresa un cuidado especial con los huérfanos y las viudas. ¿Sabe? Huérfanos y viudas, para que entendamos bien el contexto, representan necesidades genuinas en el mundo donde vivimos. Tal vez acá no sea un problema huérfanos y viudas, como le dije, porque el sistema apunta a ayudar en estas situaciones, pero hay otras situaciones en las cuales nosotros como creyentes estamos expuestos constantemente. Sabemos que nuestra fe se evidencia por nuestras acciones, especialmente ahí donde hay necesidades reales. No, como dijimos, no solamente en estas 4 paredes donde nos reunimos domingo a domingo, sino que mi cristiandad se refleje afuera, especialmente donde haya necesidades reales en las cuales nosotros podemos intervenir. Qué bueno ante una persona que nos encontremos por ahí en una crisis matrimonial o una crisis familiar con los hijos, nosotros poder acercarnos con una palabra de fe. O un hambriento, acercarnos con un pan y saciar el hambre. Ahí se refleja nuestra cristiandad en su esencia más pura. Una fe en acción, una fe pura y sin mancha delante de Dios, se mostrará también por una férrea determinación en nosotros de no conformarnos a este mundo, de no andar, de no hablar, de no pensar, de no adquirir los gustos que tiene el mundo o las aspiraciones que tiene el mundo. Amados hermanos, estamos llamados a ser diferentes, a reflejar a Cristo a través de nuestras vidas. Me dirijo a los niños, a los jóvenes que pronto van a empezar la escuela. Tú que conoces ya de la palabra del Señor, piénsalo bien antes de hablar como tus compañeritos hablan, de maldecir como tus compañeritos maldicen, de repetir las malas palabras que tus compañeritos repiten. No lo hagas, no lo hagas. Y para nosotros, los grandes, ¿verdad? Ya esto está implícito, hermanos. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si salieran maldiciones, malas palabras de nuestra boca, ¿qué indicaría eso? Que hay un problema en mi corazón, ¿verdad? Tengamos cuidado. ¿Sabe? El gran escritor Shakespeare, y esto ya para concluir, en una de sus obras, no es que las conozca, pero tengo referencia de ello, él planteaba esta pregunta. En inglés dice, to be or not to be. That's the question. Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Sabe, amados? No puede haber, como dije antes, una incoherencia entre lo que yo digo ser y lo que realmente soy a la luz de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es este espejo en el cual nosotros nos vemos reflejados constantemente. Y seguramente no nos gusta muchas veces el ser expuestos, ¿verdad? Miren nada más, si yo le criticara algo a usted en su vestimenta, en su manera de ser, sea sincero, ¿le molestaría? Siendo sincero, sí. Más si yo considero que estoy bien, es decir, esa camisa arrugada, a mí me va a molestar. Cuando somos expuestos a la palabra del Señor, muchas veces nos va a molestar. Ese es un buen síntoma. ¿Sabe, amado? Quiero recordar a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era un fariseo. Cuando escuchó a Jesús refiriéndose a ellos, a los fariseos, cómo se refería a ellos como camada de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y saben, me imagino que estas palabras confrontaron a Nicodemo. Y mire la diferencia de actitud. Él podía hacer, no, hay que... ¿Qué nos viene a decir eso a nosotros? Que seguimos la tradición y somos religiosos. Pero este Nicodemo dijo, pero dentro suyo, tiene razón. Tiene razón. Lo mío es externo. Verdaderamente, soy un sepulcro blanqueado por fuera. Esta palabra lo confrontó y fue esa palabra dura que lo llevó a buscar a Jesús. Y todos sabemos la historia en Juan capítulo 3. ¿Sabe? El propósito de la palabra no ha de ser desecharte, descalificarte, criticarte, nada más hasta ahí. La palabra también tiene como fin llamarte al arrepentimiento, llamarte a replantear tu vida constantemente, no una sola vez. Porque podemos tener la mala costumbre de decir una sola vez, vengan acá, oramos todos en el altar y todo pasó. No, cada día, Señor, examíname a través de tu palabra y dame la fortaleza para hacer los cambios que tú quieres que yo haga en mi existencia. La palabra de Dios debe hacer cambios profundos en nuestras vidas. Debe hacer cambios profundos en nuestras vidas, si no, sería nada más una religión vana la que estamos siguiendo. Para terminar, solamente quiero decirte esto y tómalo muy en cuenta. Amados, tomemos a Dios en serio. Tomemos a Dios en serio. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Señor amado, continúa hablando en nuestros corazones. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra, porque eso es lo que te agrada a ti, Señor. Padre, que constantemente tu palabra esté reflejando quién realmente somos nosotros. Y al vernos, tengamos la disposición, Señor. Nos arrepintamos de nuestras faltas. Busquemos mejorar aquello que hay que mejorar. Busquemos, Señor, glorificar tu nombre en nuestro diario vivir. Gracias te doy por este tiempo, Padre. Oro por mis hermanos, que tu palabra dé fruto en sus vidas. Oro en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, amado hermano.